Hola, ¿cómo están todos? Hoy hicimos 80 kilómetros hasta la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a un lugar alucinante. Un lugar histórico, la pulpería de Cacho. Hay lugares donde el tiempo parece no transcurrir, simplemente se detuvo. Es el caso de la pulpería de Cacho Di Catarina, en Mercedes. A pesar de que él ya no está más entre nosotros, su legado aún vive en las paredes de su boliche. A muy pocos metros del río Luján, en el municipio de Mercedes, provincia de Buenos Aires, se encuentra la pulpería. Sus paredes son testigos del paso de las décadas y sus estantes con mercadería nos hablan de la historia del pasado rural de Argentina. Establecido allá por 1830, en este lugar se comercializaban artículos diversos de consumo de primera necesidad. Los hombres de campo, o gauchos, figuras emblemáticas del folclore argentino, lo usaban como punto de reunión social, donde podían disfrutar de una bebida o comida. También se solían organizar peñas, que eran eventos donde el baile y el canto estaban presentes, además de campeonatos de diversos juegos típicos de nuestro país, como las bochas o el truco. Un poquito más acá en el tiempo, en 1910, lo adquiere Salvador Pérez Méndez, el abuelo de Cacho. En 1959, él se hace cargo de la pulpería y, según nos contaron, trabajó hasta el mismo día de su fallecimiento, en el 2009, a los 70 años de edad. En el 2015, por el desborde del río Luján y debido a las graves inundaciones, el lugar permaneció bajo el agua 10 días, hecho lamentable que obligó a cerrar por un largo periodo de tiempo. Por suerte, en el 2017 reabrió sus puertas. Hoy reconocido como Monumento Histórico Municipal y Provincial, podemos disfrutar de este maravilloso lugar digno de ser visitado, y a solo 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Recién acabamos de terminar de comer un rico asadito. Hay distintas opciones, podés venir a comer un asado con picadas, hay flan casero, pastelitos también, ¿no? Pastelito, Ni hablar. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban las glorias del día y cantaba como una cadantería la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja barriada, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. Daba el tipo 3 serenata, estaban los vientos del río. Acá dejando mi firma porque está todo muy bonito. Gracias a Juan por traerme. Como llora por ti la guitarra. Ya estamos terminando nuestra visita. No dejen de venir a este lugar que es imperdible en la ciudad de Mercedes. Poquitos kilómetros de Buenos Aires. No pueden dejar de faltar, de venir, de visitarlo. No se lo pierdan. Ni hablar. Como siempre, gracias por ver mi video. Te invito a darle like, compartirlo en tus redes sociales y, por qué no, suscribirte y ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Aún nos falta muchísimo camino por recorrer. Te invitamos a acompañarnos. Los trompas de rosa a cantarle Vidala y cielo.